Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al programa 15, primero de este año, que se ha retrasado un poquito porque ya estamos un poquito lejos del principio de año, pero bueno, es lo que tiene andar ocupado y lo que tiene trabajar en un centro comercial en Navidad, que el tiempo tienes el que tienes. Hoy, como ya habéis visto, vamos a hablar de una obra cumbre de nuestro cine, Supersonic Man. Que la fuerza de las galaxias sea conmigo. Si no me equivoco, es la primera película de superhéroes española, sin duda deudora de Superman de Richard Donner. Y bien, ¿quién podía ser el invitado para hablar de esta película? Pues no podía ser otro que el director del Fantastics de Castellón, un magnífico festival del que alguna vez hemos hablado por aquí, así como el creador, coordinador y una parte muy importante de un libro que es una auténtica maravilla, Juan Piquer Simón, Mago de la Serie B. Un libro imprescindible para amantes de la obra de Piquer Simón, que es la segunda vez que nos acompaña. Piquer Simón me refiero, no nuestro invitado. Y nuestro invitado no es otro que Juan José Atsuara, un crack donde los haya. Muy bienvenido. Hola, buenas. Jorge Juan Atsuara. Jorge Juan, me he ido. ¿Sabes lo que pasa contigo? Que como a mí lo de Jorge Juan me cuesta, siempre sabes que te llamo Atsuara. Y entonces ahora me ha costado un poquito. Pero bueno, Jorge Juan Atsuara. Sí. Puede que seas una de las personas que más sabe de Piquer Simón en este país, ¿no? No, en absoluto, que va. Lo que ocurre es que como lo conocí personalmente y le invité al festival y él no pudo venir y yo justamente al año siguiente pues me propuse coordinar un libro sobre su trayectoria, cosa que tampoco había en esos momentos en el país y nada, y es como aficionado, como amante del cine de género fantástico, pues claro, tener una referencia como Juan Piquer al lado a apenas 50 kilómetros en Valencia y toda su vida, pues ya te digo, un año entrevistando a los próximos, a la gente próxima a él, a actores, a técnicos, en fin. Fue una experiencia inolvidable, sí. Pues yo como lector te digo que es una experiencia inolvidable el devorar este libro que va por la segunda edición y espero que algún día coordinéis una tercera porque el libro es una auténtica maravilla. Como toda la obra de Piquer Simón. Sí, así es. En realidad parece mentira que teniendo un productor, guionista y realizador aquí en España que tanto ha luchado por el cine comercial y que no tenga esa valoración que pueden tener algunos otros directores. Bueno, yo siempre digo...
No, perdona, Con él dime. intenté rescatar, pues eso, del olvido un poco a él, porque claro, los últimos años que estuvo dirigiendo la Mostra, pues claro, ya no estaba él por la labor. Había luchado contra el sistema, contra las subvenciones, ya sabes cómo era una máquina. Era una máquina, sí. Bueno, también te digo yo que pienso yo que no es que él sea una persona que esté poco reconocida en nuestro cine, solo él, porque creo que todas las figuras importantes de nuestro cine, desgraciadamente, están más reconocidas fuera que aquí. Así es, por desgracia, pues ya te digo, es lo que tiene nuestro país, que valoramos más lo de fuera que lo que tenemos dentro. Correcto. Pues bueno, y aparte de eso, también él es coordinador del Fantastics de Castellón, festival en el que he tenido el placer de estar un par de veces y que esto que no sirva de precedente, que no piense en nuestra audiencia que eres invitado porque en este festival recibimos hace nada el premio al mejor podcast, porque esta reunión ya llevamos mucho tiempo intentando hacerla. Pero también Sí. es eso, el coordinador de ese gran festival, que desde luego es un festival familia, que le llamo yo siempre. Bueno, en realidad, si fuera más grande ya no sería apetecible. Ten en cuenta que el día o los días que pasamos allí congregados todos los fans, pues tiene características, pues eso, que estamos en conjunto, vamos a comer, vamos a cenar, presentamos libros, vemos cortometrajes, entregamos premios, una cosa realizada así en familia, y yo creo que tiene el encanto por eso, ¿no? Lo tiene, ya te digo. Yo las dos veces que lo he visitado, una presentando mi corto y otra teniendo el grandísimo honor de recibir el premio al mejor podcast, este que estáis oyendo, pues me he sentido como parte de una bonita familia. Pues nada, Jorge, vamos a hablar de Supersonic Man, que no sé si te atreverías a ponerla en un lugar de la obra de Piquer Simón. Yo me atrevo a ponerla como su cuarta película favorita para mí. Bueno, eso es personal, claro, cada uno tiene sus favoritas. Yo, por ejemplo, la mía es Viaje al centro de la Tierra, que es su primer largometraje. Es donde él pudo, basado en la novela de Jules Verne, pues él pudo salir de su oficio. Su oficio era grabar, filmar spots publicitarios, hasta que, claro, quiso dar un paso hacia adelante y meterse en producciones cinematográficas. La película le salió bien, fue un éxito de taquilla y, claro, entonces presentó pues, un guión a varios productores por si querían distribuirla en el extranjero, porque él primero buscaba que se vendiera en los mercados internacionales. Claro, la puso en Cannes, la puso en Estados Unidos, pero el título era Flashman o Capitán Electric. Claro, con esos dos títulos ya se le echaron para encima, porque Capitán Electric suena a una marca de electrodomésticos americana, y Flashman, pues el señor Dino De Laurentiis ya dijo que Nanay, porque claro, estaba él produciendo Flash Gordon. Bueno, la película, desde luego, esos dos títulos eran un poquito curiosos, pero a mí, sin embargo, el de Supersonic Man me parece que es un título que funciona muy, muy bien. Me parece que es un titulazo dentro de la cinematografía que hay. Y creo que, aparte, esta película tiene, claro, no vamos a decir, ya he dicho que es la cuarta película para mí de Piquer Simón, y no vamos a hablar de que sea una obra maestra, ni muchísimo menos, pero es una película a tener en cuenta. Y una de las mejores cosas que tiene, que ahora entraremos a hablar de pormenores y tal, pero cuando a ti te presentan la película, cuando te enfrentas a ella, por llamarlo de alguna manera, a mí una de las cosas que más me flipa es el póster que tiene. El español, me parece brutal. Así es, el póster, ten en cuenta que yo, por ejemplo, cuando fui a verla, tenía dos cines. En un lado tenía el Superman de Richard Donner y, claro, y en el otro tenía el de Supersonic Man. Claro, iba con mis padres y no sabíamos a qué película entrar. Por supuesto que la vi las dos y efectivamente me han gustado las dos. O sea que siempre las he tenido como de culto, más cuando en esas edades, con pocos añitos, pues claro, las películas estas de efectos especiales pues nos entraron más a toda una generación. Sí, sí, pero bueno, comparándola con Superman, que es inevitable compararla, porque no sé si tú que estás más versado en Piquer Simón, no sé si esto es así, pero esta es una película de las que en varias ocasiones le pasó a Piquer,
de las que fue un encargo porque como Superman ya había sido el año anterior un bombazo, pues vamos a hacer algo parecido para tener el mismo éxito. ¿Es así o no es así esto? Así es, aunque él lo ha negado siempre, pero la producción empezó cuando se escuchaba ya que el cómic del ET iba a efectuarse en largometraje, pues claro, él, como buen director de exploitation, intentó levantar el proyecto. Lo que pasa es que, claro, tras 9 meses de filmación, llegó tarde y estrenó post el Superman de Donner. Y eso, pues claro, afectó un poco la carrera comercial, pero de todas maneras tuvo una buena aceptación. Siendo el segundo largometraje de Piquer, yo creo que con los efectos especiales y el guión y todo lo que representa la película, creo que sí, que tuvo, bueno, de hecho, siguió, pues claro, haciendo su vida, su filmografía. Pero Pues ya te digo, sí, fue una película exitosa realmente, aunque el tiempo quizás la ha hundido un poco en el olvido, que por eso hacemos este programa, para rescatarla, pero yo creo que sí que fue un éxito. Y si la comparamos a Superman, no voy a decir qué es lo que me gusta menos de esta, pero sí que digo lo que me gusta, no más, muchísimo más. O sea, el póster de Super Sonic Man se come literalmente al de Superman. Así es el póster es increíble y claro, nos atrapó enseguida. Y también las adaptaciones que tuvo el cómic de la editorial valenciana posteriores también nos sedujo. Eso también Porque, es una claro, cosa novedosa, ¿no? En la cinematografía española, que una película se adapte a un cómic. Yo creo que el único que lo ha hecho es, o el primero, el único no, porque luego se ha hecho alguna vez, pero el primero fue sin duda Piquer Simón, ¿no? sí, así es. Con los dibujos de José Sánchez hizo 4 números en cartoné. Con el primero de ellos, con la estupenda portada el póster de la película, y luego continuó 4 números más. O sea que con la historia de regreso del Doctor Gulk. O sea, aparte de explotar la película, los cómics de la editorial, también el Grupo Natura sacó una canción. Sacó un single, 45 revoluciones, que también fue un bombazo en discotecas Que tal fue un bombazo. Ahora hablaremos de eso, pero dame un segundito y vamos a empezar ya en lo que es la película, porque, y antes de seguir, voy a decir una cosa a nuestra audiencia que me gusta recalcarla, que ¿veis por qué escojo a los invitados que escojo? Este señor es una enciclopedia de Super Sonic Man, no de Piquer Simón en general, por eso era él el que tenía que estar aquí para hablar de esa película. Nunca me equivoco en la elección de buscar invitados que realmente son los que tienen que estar. Pero bueno, vamos al comienzo de la película. El comienzo de la película, a mí también, aunque también es una exploitation de Superman, también me recuerda mucho a Star Wars, porque el primer fotograma que vemos, con esa nave pasando por encima de la pantalla, al más puro estilo Star Wars, eso dice mucho de las intenciones de la película, combinado con la frase de que la fuerza de la galaxia sea contigo. Eso dice mucho de las intenciones del producto, ¿no? Así es, ten en cuenta que el estreno de la Guerra de las Galaxias de George Lucas en el año 1977 fue un boom en todo lo que representa la vista de películas de aquel entonces, a finales de los 70, que no habían pensado mucho en el público juvenil, infantil y, ¿por qué no?, adulto. Porque el cine es comercial. El cine, ten en cuenta que los exhibidores, los distribuidores necesitan ganar dinero. Star Wars fue un boom y, claro, eso repercutió en todas las explotations italianas, españolas y de todo el mundo que surgieron a raíz del film de Lucas. El inicio, aunque la maqueta está hecha por 4 duros, pero la tuvieron que filmar en stop motion. Stop motion significa 4 o 5 fotogramas al día durante varias semanas. Y también, pues claro, era innovación de efectos especiales, porque aquel tiempo en España no se hacían efectos especiales así para las películas y más para las películas normales. O sea que esta película de género fantástico intentó Piquer, pues claro, ser una especie de revolución en el cine que se hacía comercialmente en España.
Y lo fue porque tú has dicho que es una maqueta barata y desde luego yo te digo que tú ves esta escena y para nada parece una maqueta barata, o sea, parece una cosa hecha a la perfección, o sea, creo que los efectos especiales de la película creo que son una de las cosas que más destacan de la película, o sea, y no para mal, destacan para bien, o sea, son efectos especiales que funcionan muy, muy bien y si encima me dices que eran un poco de baratillo, pues aún son más destacables porque no lo parecen. Ten en cuenta que la película costó 32 millones de la época y el equipo de producción era muy pequeño. Aunque, claro, era lo mejor de España. Teníamos a Emilio Ruiz de Río, teníamos a Francisco Prósper y como director de fotografía a Juan Mariné, que es la cremen de la cremen. Entonces, Sí, sí, esos son los genios de la época. Claro, siempre se ha rodeado de técnicos de lo mejor. Claro, las películas que él manejaba, pues claro, no tenían presupuestos holgados, pero aún así intentaba convencer al equipo técnico y al artístico en eso, con 4 duros hacer una buena película. Otra de las cosas que, volviendo al que te he descentrado antes de lo que estábamos hablando de la banda sonora, porque quería hablarlo aquí, que creo que es a los 2 minutos de la película, creo que salen 2 cosas que para mí son muy, muy reseñables de la cinta, pero son reseñables porque no me atrevo a decir que para mal, pero tampoco para bien, porque son el tema central de la película que tú hablabas, que es un tema más propio de una discoteca de los 70 que de una película de superhéroes, que sin embargo el tema funciona, ¿no? No es que no es que quede mal, pero sí que desentona quedando bien. Y luego esos rótulos de los créditos que son más propios también de un videoclip que de una película en general, ¿no? Ten en cuenta que se estrenó Fiebre de Sábado Noche, por aquel entonces la música disco estaba de moda. Y claro, y Piqué siempre ha tenido la valentía de ponerse a la moda en sus películas. Yo creo que lo hizo más que nada por sacar comercialmente la película, que fuera un éxito en todos lados. Y en fin, yo creo que lo logró. Con la canción, sí, bueno, yo recuerdo haberla escuchado en la radio por aquel entonces y claro, es pegadiza. Es muy Ahora pegadiza, también. es muy pegadiza, sigue funcionando muy bien. Lo que pasa es que lo que te digo, que no pega mucho con la película, pero es curioso que no pega, pero no queda mal. O sea, es algo que dices, no pega, pero como funciona, pues deja de no pegar. Y sin embargo, las bandas sonoras de Piquer Simón siempre han estado rodeadas de un halo de algo raro, ¿no? No es esta la única película en la que tiene una banda sonora extraña para lo que es la película. Bueno, si piensas El misterio de la isla de los monstruos, contrata al grupo Regaliz. Claro, la película es medio infantil, claro, y el grupo hizo la canción Es Proceso para la película. Eso yo no lo veo mal, yo veo un motivo para que la película funcione entre el público. O sea, añadir canciones o música de la época, pues yo creo que es para redondear el film, simplemente. Es para redondear las ventas por todos los lados. Vendemos cómics, vendemos la película y vendemos discos de la banda sonora. Así es. Y porque no se metió el merchandising, sino también hubiera conseguido también hacer sus... Merchandising a día de Super Sonic Man, te digo yo que yo soy uno de los que me lo compro. Y tú también, estoy seguro. Así es, Domingo. No podíamos faltar a tener algo de la película, aunque sea un muñequito o yo qué sé, algo referente a ella. Sí, porque esto habría que estudiarlo, a ver quién tiene los derechos, porque yo tengo la banda sonora esa que te comentas, tengo los cómics, doy por hecho que tú también, y bueno, es algo que adorna esta película convirtiéndola en una película que tiene cosas que ninguna otra cinta española tiene. Luego hay otra cosa que me llama a mí mucho la atención, porque yo esto lo he oído, creo que es una cosa importante, y yo he oído 2 versiones de estas. 2 versiones de esta historia que te voy a contar. Las 2 versiones son el mismo resultado, simplemente son distintas personas con las que ocurrió con Piquer Simón. El primer vuelo de Super Sonic Man ya es una cosa muy destacable porque está muy bien hecho. Y hay una anécdota respecto a esto que tú seguro que conoces, respecto a la comparativa de este vuelo con el vuelo de Superman de Donner. ¿Sabes por dónde voy, no? Sí, así es por el movimiento de la capa, ¿verdad?
Correcto, el movimiento de la capa, que es algo magistral y que yo he oído dos versiones. Una, que el propio Donner fue, que en un festival se encontró con Piquer y le preguntó que cómo había hecho eso, que ellos no fueron capaces. Y otra versión he oído que era alguien del equipo técnico de la película de Donner quien se lo preguntó. Sí, bueno, él en la entrevista que le hizo Miguel Ángel Plana en aquel fanzine ya contestó de que era un técnico. Un técnico se le acercó en algún festival o en un mercado audiovisual y le preguntó ¿por qué se movía la capa y el Superman de Donner no? Bueno, el Superman de Donner también se mueve la capa, pero ¿qué en la de Super Sonic Man? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en el estudio para que aquello con los ventiladores potentes enfrente? Ahora os contarás qué es lo que hicieron, pero por lo que los de Superman no fueron capaces de hacerlo es porque cuando encendía los ventiladores el polvo se movía y la cámara lo grababa. Así es. Entonces, él simplemente regó con agua el estudio y así no levantaba polvo. Es curioso, una anécdota que igual se le inventó Piquer en su día, porque sabes tú que era valenciano, era fanfarrón y claro, y le gustaba el humor negro. Bueno, yo no sé si se lo inventó o no, pero a mí esto me lleva a una cosa que yo no sé si esto es algo que exista a nivel nacional en nuestro país o que existe en nuestra tierra, la tuya y la mía, porque yo soy de un pueblo de Castellón también. Esto en mi pueblo, yo cuando leí la primera vez, a mí esto me llevó a mi niñez otra vez, porque esto de regar la calle para barrerla y que no levantara polvo es algo que en mi pueblo se hacía constantemente y que era la cosa más normal del mundo. No sé si en el resto de España se hace, pero desde luego en Castellón se hace. Sí, así es. Pero claro, viendo cómo estuvieron ahí meses y meses encerrados ahí en la calle, Pradillo, en sus estudios, intentando que aquello funcionase, pues claro, seguramente sus mentes serían un hervidero continuo de ideas, soluciones, tomas falsas. Y más aún cuando Juan Mariné se trajo aquí la cámara From Projection, una innovación en el cine español. Para rodar esta película. Así es, porque claro, no querían hacer pues el fondo azul. El fondo azul, tú sabrás de que, claro, el recorte, la silueta, donde está el actor principal enfrente, se nota que está traspuesto con el fondo azul. Claro, entonces ellos dijeron, hay una máquina, hay una filmadora que puede hacer esto, y entonces se le importaron de Alemania. Él dijo que era una cámara, bueno, es una cajita que hace el efecto del Film Projection. Es una cajita que se trajeron del rodaje del submarino, de Wolfgang Petersen, creo recordar. Y claro, Juan Mariné con aquella máquina, pues ya miras, en aquellos años, pues claro, hizo la maravilla del vuelo. Pues fíjate que yo el vuelo, dando por hecho que los sistemas que había en esa época, no sé qué se hizo con este. Yo pensaba que los sistemas que había no era el croma, que evidentemente se va a notar el recorte y más en esa época. Y como no se nota el recorte, que es perfecto, pensaba que se había hecho con el efecto de la proyección trasera como King Kong, por ejemplo, que había una proyección trasera en la que grababan una escena, la ponían delante y luego animaban al muñeco delante. Pensaba que estaba hecho así porque es perfecto. Sí, es una especie de proyección trasera porque si puedes revisar la película, te das cuenta que las imágenes de Nueva York traseras se fueron expresamente allí a rodar. Las 3 personas alquilaron un helicóptero, que por cierto, el mismo que manipulaba el helicóptero sirvió para la película de Richard Donner. Y entonces grabaron allí los vuelos en Nueva York y posteriormente en el estudio, claro, la proyectaron. Bueno, por eso se llama From Projection, porque proyecta detrás y con una especie de espejo filman al actor o la maqueta delante para que el efecto sea lo más realista posible. Pues realista incluso de estas escenas que comentas de Nueva York, a mí hubo una que me llamó mucho la atención en la que se ve al héroe volando delante de las Torres Gemelas, no porque sean las Torres Gemelas y por lo que ocurrió con ellas, sino porque está tan bien hecho que incluso cuando pasa delante de ellas se gira y las mira. Cosa que en otro tipo de películas de esa época no se fijaban más que en ponerlo a volar y ya está, no miraba las cosas ni nada. En esta las mira, que es algo muy, muy destacable porque hace que las cosas funcionen más.
Sí, bueno, en todas las películas, por ejemplo, las de Ray Harryhausen, si te das cuenta, el modelo que está animado tiene que interactuar con los personajes reales rodados anteriormente a la escena. Es una manera de integrarlos, aparte de, claro, de todo el trabajo que yo repercute y todo el estudio. Y que todo Por eso, funcione más. claro, sí, sí, que todo funcione y que el espectador, de aquel entonces digo, puede asimilar mejor la acción. Luego también hay cosas muy curiosas en la película, como la llegada de las tropas de asalto. Aún estamos en el principio de la película, pero vamos, en las llegadas de las tropas de asalto me parecen muy curiosas por la estética que llevan, que es una estética que está muy, muy curiosa. A mí me gusta mucho. Las tropas invasoras parecen trajes de policía de la época, pero con máscaras de gas. Y los defensores del laboratorio llevan uniformes muy parecidos a las tropas alemanas, una vez que entre las tropas alemanas y los americanos de la Segunda Guerra Mundial. Que Sí, quizás así debería de es. ser incluso al revés. Que los que van vestidos como de alemanes sean los malos y los polis los buenos. Es un poco curioso esto. Bueno, visualicé en la película hace poco y bueno, a mí me da el pego igual, de todas maneras. Ten en cuenta que aquello se rodó en las instalaciones parece que sea aquello, algo de hidroeléctrico, ¿no? O una fábrica de algo de nuclear o no sé. Sí, pero queda muy bien. Funciona muy bien esa fábrica como parte del laboratorio ese y A mí me trajo la mente de THX, la primera película de Lucas. No sé cierto, si la los, habrás visto. los uniformes son muy de esa estética, cierto. No había caído, pero sí, sí lo son. Ujú. Una especie de medio futurista, bueno, la película aunque está ambientada en tiempos actuales de rodaje, pero creo que es una especie pseudo futurista y creo que da el pego. O sea que en ese aspecto la dirección artística y el vestuario yo creo que está muy bien diseñado. No, no, está muy bien diseñado y también más adelante salen de cuando están abandonando la fábrica tropas, los trabajadores como vestidos por colores y como que en cada sección van con un color y queda muy, muy kitsch, pero muy auténtico, muy bien hecho. Ujú, así es, muy kicks. Y el traje de Supersonic Man también, claro. Ten en cuenta de que tenía que ser héroe del cómic, el mayor héroe del cómic, para mí es Superman. No creo que haya alguien que pueda superarle. Y claro, ese modelo de licra, de traje ajustado, yo creo que es sinónimo del héroe por antonomasia. Yo creo que, claro, pensaron bueno, si quieres ya pasamos a la parte artística, porque claro, debajo de Superman hay dos actores, de Super Sonic Man hay dos actores. Hay dos actores, correcto, y esto es una cosa que quería hablar contigo. Hay dos actores. Me parece perfecto la manera de la que Supersonic Man, cuando es el alter ego, se convierte en el héroe simplemente con esa luz verde que lo ilumina toda su silueta y cambian. Pero hay algo que me choca mucho de esta película. ¿Por qué tiene que llevar uno bigote y el otro no? Es algo que digo, es que no lo entiendo. ¿Por qué? Pues ten en cuenta de que Cantafora, pues claro, eh, siempre ha llevado bigote en todas sus películas y claro, y José Luis Ayestarán, que es el doble, el forzudo, digamos, que es su otro yo, musculado, claro, con bigote igual que daba algo filo gay, ¿no? Supongo yo que sería eso. De todas maneras, no me importa la visualización claro, no es el Clark Kent de Christopher Reeve, de Donner. Es un cambio más drástico. ¿Te refieres a eso, no? Sí, sí, no, ya no el drástico queda bien, sino el hecho de que uno no tenga bigote y otro no, a mí me choca, pero lo que es el cambio drástico, sin embargo, ahora pensándolo y como me has metido tú lo de Superman, realmente funciona porque ¿quién se cree que un tipo porque se pone las gafas no lo va a conocer nadie? Eso no hay quien se lo crea, por mucho que el cómic sea así. Sin embargo, aquí, como cambia, no lleva bigote, el otro es mucho más corpulento, pues es más difícil que alguien piense que son la misma persona. O sea que realmente, analizado ahora mismo, aquí en directo me doy cuenta de que tiene un porqué y de que funciona mucho más. Sí, así es. Y hay muchas cosas de la película. Te das cuenta de que algunas cosas es que no podemos evitar la comparación.
con las dos películas. Pero hay cosas buenas en Superman y hay cosas buenas en Super Sonic Man y al revés. Hay cosas malas también, claro, fallos de récord, fallos de encuadre. Pasan todas las películas, ninguna película es perfecta. No, yo sabes, más que fallos de este tipo, sabes, porque mira, lo del bigote ya no lo considero un fallo, lo encuentro algo incluso bueno. O sea, para mí acaba de mejorar. Lo que yo sí que veo que las escenas que conforme se va montando la película, los vuelos y demás, hay escenas que creo que son innecesariamente largas, que son como vamos a hacer un vuelo que el héroe va a ir de un sitio a otro y que en el vuelo no va a pasar nada más allá de que vuele y de que esté perfectamente rodado, pero creo que son escenas quizás que se podían hacer en 1 minuto y se han hecho en 3. Me invento los tiempos, no estoy hablando de tiempos reales en la película, pero creo que son un poquito demasiado extensas. Ten en cuenta que la película de finales de los 70 tenían otro tiempo en las escenas. Ahora perfectamente en cualquier película de acción de la Marvel o de DC, pues claro, hay escenas de acción que te pueden durar 5 minutos y te han metido igual 100 planos o 200. Yo creo que es el cine de la época, que lo hacían así, simplemente. Tampoco hay darle tanta importancia. No, que crees que era algo más generalista, que no es que sea algo solo de esta película. Luego yo, las primeras veces, yo esta película no tuve la fortuna de, como tú, disfrutarla de niño. Yo esta película la vi ya algo mayor, no recuerdo con qué edad, pero vamos, seguramente tendría más de 20 años cuando la vi. Y me llamó mucho la atención viéndola recientemente, que cuando yo la vi esa primera vez, con 20 años, pongamos más o menos, la escena que más fallo le veía y menos me funcionaba y la veía más mal hecha, es una escena que ahora vista hoy no me ha parecido que funcione tan mal, ni muchísimo menos, que es la escena de la pisonadora. Cuando Super Sonic Man la levanta, yo recuerdo que la primera vez que la vi decía, pues es que se nota que es de cartón, pero es que ahora la veo y no se nota tanto, o sea, está bien hecha. Es una cosa que me ha resultado muy curiosa cómo los años me han hecho ver que está mejor hecha de lo que yo pensaba. Bueno, entonces yo me acuerdo de que en aquella escena nos reímos todo el cine. Claro, no es porque se notaba que era de cartón, ¿no? De hecho era de chapa de madera. Pero claro, la gracia de la escena es eso, que el hombre levanta la pisonadora y simplemente como si fuera aquello un trozo de papel. Yo me refiero más que nada a toda la inventiva, porque claro, también en la película original de Donner también pasa cada cosa que te tira para atrás, no te da explicaciones. Yo creo que es la mirada de niño que teníamos entonces, nos daba para imaginar los mundos fantásticos que nos traía, por ejemplo, Piquer y otros tantos. Sí, que no te preguntan, no te preguntas nada con esa época, pero yo digo que a mí lo que me llama la atención es que hay cosas que cuando he vuelto a ver la película para hacer este programa que lleva tiempo sin verla, que me han parecido peores, pero también hay otras muchas cosas que me han parecido muchísimo mejores que las anteriores veces que las había visto. Es curioso esto. Porque, por ejemplo, hay un encuentro de los primeros que tiene el protagonista con la protagonista, que me es muy curioso, que ella le pregunta a él, ¿cómo has llegado tan rápido? Yo lo que me pregunto es, si en la escena anterior hemos visto que ha llegado volando y cuando salen de la casa está su coche allí, yo lo que me pregunto es cómo ha llegado su coche hasta allí, más que cómo ha llegado él. Sí, sí, es cierto. Ten en cuenta que cuando se filma una película no la filma como se acaba, como la vemos nosotros en el cine. Van alternando tomas y claro, creo yo que el guionista, pues claro, diría, aquí hay que aparecer este personaje a tal hora y la chica tiene que preguntar, claro. Yo creo que es eso, fallos de récord, fallos de planificación, más que nada porque el tiempo se le estaba acabando, había vendido la película piquera a todo el mundo y necesitaba Antes de hacerla, ¿no? Sí, antes de hacerla siempre vendía la película. Él nunca ha perdido un duro y menos con las primeras que se puso a trabajar. Quizás ese sea uno de los motivos por los que su carta de presentación de las películas, que son los pósters, en general son tan magníficos, porque es con lo que las vendía, con una sinopsis y un póster, ¿no? Sí, así es. Antes era, bueno, todavía se continúan así las ventas. Un buen póster, unas buenas fotografías fijas y una sinopsis que atrape,
Es para que simplemente el productor o productores puedan interesarse en el proyecto. Le pasa a todos, le pasa a los grandes, le pasa a los pequeños. Si no tienes una buena campaña de marketing, pues no puedes No, no funcionar. tienes nada. También te quiero decir una cosa, yo estoy aquí mucho lanzando temas y tú tienes respuesta para todo, pero también estás tú para lanzar temas de lo que quieras, ¿eh? No, yo estoy aquí a lo que tú... A lo que No, tú... pero yo también quiero que tú saques cositas. Una cosa también que me llama mucho la atención, esto sí que lo he visto ahora, viendo la película, que no es una crítica, es algo que me llama mucho la atención, porque es compararla a otra cosa que también funcionaba mucho en la época. La pelea en el bar a mí me recuerda mucho a una película de Terence Hill y Bud Spencer. Una pelea extraña con un poquito dotándola de un poquito de humor y que funciona muy bien, pero podía ser perfectamente de aquellas películas, ¿no? Sí, los primeros 80 que estaba de moda todo el cine, si has dicho de Bud Spencer, todas las italianadas y todo, bueno, el spaghetti western ya estaba un poco ya en decaída, pero todas las ¿qué películas de acción no tiene su escena del bar? O sea, es indiscutible que la tenía que poner y en plan coña como la tiene la película. Claro, es que es eso cómo funciona, porque la escena del bar, claro, una película, esto recordemos que pretende disfrazar Piquer Simón casi siempre, porque no sé, siempre pretende disfrazar sus películas de películas americanas, y ese bar cutre y casposo tiene que aparecer porque aparece en todas las películas americanas. Pero la pelea no tenía por qué ser cachonda, y es cachonda y funciona muy bien. Así es. Bueno, más que nada porque, claro, los actores secundarios, los que salen a la película, han hecho mucho western también. O sea que tenemos ahí a Fran Braña, que es el actor que más veces ha muerto en el cine. Y claro, Sí. tenía que hacer su papel. Y Correcto, bueno, sí. aparte ya tienes el propio Cantafora, José Luis Esteban, y tienes también bueno, también tienes a Cameron Mitchell que hace de malo malísimo, en horas bajas, claro. Bueno, pero es un villano que funciona muy bien, ¿no? Porque lo tiene todo. O sea, ¿qué le falta a este villano? Bueno, tú Bien. sabías, ¿no?, que llegó a ese rodaje borracho, según la entrevista que le hizo Plana, pues, o sea, que le pegaba bastante bien. Estaba también, claro, en el final de su carrera. Ten en cuenta que posteriormente apareció en la isla de Frankenstein o en el misterio de la pirámide del gran Fred Olen Ray. O sea que, Sí, ya que te es un digo, actor que funciona muy bien como villano y toda el aura que tiene a su alrededor aquí me lo llevo a cuántas referencias salen, porque este villano con su traje pasado de vueltas y sus frases rodeado de mujeres, guardas un poquito raros, es algo también muy de novela pulp y de película de James Bond. sí, así es. Yo creo que está basado en el Doctor No, por ejemplo. Da mucho el pego, sí. Uh-huh. O sea, o sea, en esta película, ahora analizándola y que quizás viéndola no te das cuenta cuando simplemente la ves por verla, porque te apetece verla, no cuando estás tomando notas, pero tenemos superhéroes, James Bond, robots, rollo Bud Eso, Spencer y Terence Hill. No nos queda nada, o sea, le pega a todo este hombre. así es, tenemos la aparición de un platillo volante. O sea, yo creo que lo juntó todo, hizo todo lo bueno de la sci-fi de los 50 americana, lo reunió todo en el guión y hizo una película muy, muy comercial. De hecho, pues todavía se vende, De hecho, estaba preguntando a ver si habían copias en DVD y está todo agotado. Está todo agotado, sí. Esperemos que algún día salga una copia alguien la edite en Blu-ray porque está todo súper agotado. Esta película en la edición española que no recuerdo, aunque la tengo, no recuerdo quién es la distribuidora, está mega, mega cotizada. Uh-huh. Yo creo que hay una vuelta al cine clásico, al español, al cine clásico de género. No creo que haya ningún impedimento en que no se vendan 100, 200 copias actualmente de una película como esta. Es una pequeña inversión que seguro que da beneficio.
Seguro, seguro. Hicieron 200, a mí me parecen pocas, ¿eh? Yo creo que se venderían más. Yo creo que esto pegaría. Pero bueno, yo no sé si tú No tienes sé, no son escenas. bueno, ¿Perdona? sí. No, si le añades unos extras al Blu-ray, seguro Claro. que habría Yo no sé buenas si tú tienes escenas favoritas de esta película, pero a mí una escena que no la recordaba, así como sí que te he dicho antes que recordaba para mal la de la apisonadora, hay una escena que yo no recordaba y cuando la he vuelto a ver me ha parecido, creo que es la mejor escena de la película, aparte de lo bien hecho que estén los vuelos, la escena submarina con el tiburón merodeando y sobre todo la cámara metida en la bolsa junto al personaje, me parece una de las cosas más brillantes que he visto nunca en el cine. O sea, que la cámara esté dentro de la bolsa y que tú veas desde dentro cómo el personaje intenta zafarse y el tiburón dando vueltas. A mí particularmente me pareció magnífica la escena. Sí, bueno, esa cuando se mete dentro también de la tierra, en fin, o sea, son escenas, pues claro, muy curradas de departamento de efectos especiales, muy profesional, que dan el pego y son escenas baratas, ¿no? Ten en cuenta que entonces no había presupuesto tampoco para los efectos especiales. No había gente detrás de ordenadores manejando CGI, historias raras. Era todo manual, hecho ya ves, en unos bajos de un edificio ahí en Madrid y da solución. O sea que no hay por qué buscar ahora cómo se ha hecho o no se ha hecho o qué presupuesto ha dado. Nada, Simplemente nada, da resultados. funciona todo. La verdad es que funciona todo y aunque ahora tiene la película igual, le pesa un poquito el tiempo, pero aún así funciona. Y a mitad de la Así es. película los efectos van a tope, ya es escenas aéreas, escenas submarinas, explosiones por un momento, va por todas, porque yo también veo que esta película, el principio, quizás parece que tiene un toque demasiado infantil, que yo no sé si es aposta ese toque infantil o no es aposta, porque da la impresión de que les ha salido, que no lo pretendían, pero conforme la película va avanzando, las cosas quedan mucho mejor y como van cada vez más a tope con efectos y demás, todo funciona muchísimo mejor a cada minuto que pasa. O sea, la película va de menos a muchísimo más. Sí, sí es. Tiene un desarrollo un poco lento, pero cuando vaya a la parte final, entonces es cuando utilizan todo lo que tienen en el asador y le dan todos los efectos especiales que, claro, donde más creo yo que se les fue el presupuesto, en todas aquellas explosiones y todas las escenas finales. Y Yo sabes creo una que cosa, era, dime, dime, dime. perdona, no, no, dime, ahora te digo esto, que es importante, pero En- si te das cuenta, en el cine de entonces era así, el cine de acción de los 70-80 era así. Intentar una buena presentación, un desarrollo más medio lento y luego al final echarlo todo a la borda. una Y cosa Piqué no era. que No, Piquer era un genio en estas cosas, lo que te decía es que una cosa que tiene esta película barra cómic que nunca ha tenido, creo yo que nunca la ha tenido en ninguna película de superhéroes barra cómic, ¿sabes lo que es? Una mujer que se dé cuenta de que el héroe y el galán nunca coinciden. Ya era hora que se diera cuenta alguna. Sí, sí. Creo que fue la precursora, ¿no? Esta. Yo creo que no lo había hecho nadie, no sé si lo ha hecho alguien más, ¿eh? Porque yo creo que esto es algo que dices, pero vamos a ver, no se da cuenta nunca nadie. Es una otra vuelta de tuerca que del guión. O sea que yo creo que en ese aspecto yo no cambiaría nada, ¿eh? Yo la historia se adapta bien, incluso en un visualizado próximo, y tampoco he hecho nada en falta. O sea, una película que funciona en su día y nada más. Y que siga enamorando. Una cosa que sí que le veo yo a la película, puestos a ser críticos y buscarle algo que realmente no entiendo por qué está, porque ya digo que incluso el bigote que no lo veía he terminado viéndola, pero esto sí que no termino de verlo. El personaje del borracho lo veo totalmente fuera de lugar, con una tontería cómica demasiado. Pero ya no porque sea cómico, sino porque no sé exactamente cuál es el funcionamiento de la película, aunque luego, de la película, no, perdón, del personaje en la película, aunque luego al final vemos que tiene una escena que mola, pero es un poco pasado de vueltas demasiado, ¿no te parece? Bueno, tú ya conoces el cine de Piquer y tenemos, por ejemplo, el Karateka de Mel Grito, que también, ¿por qué lo pones?
porque pasaba por allí a visitar el rodaje y claro, necesitaba minutos de metraje que no llegaba a los 90. Claro, yo creo que lo añadió posteriormente. Supongo que son escenas que él va viendo, ostras, pues podríamos darle un toque más cómico a la historia y la va haciendo, yo creo que posteriormente al montaje. Esa, creo que es esa mi idea. Sí, que muchas veces simplemente añadía porque algo funciona, fuera más largo. Pero digo, aquí lo del borracho a mí como que no me termina de funcionar, pero es lo único pero no llega ni a ensombrecer a la película, porque la película funciona de maravilla. Incluso hay un momento que los efectos que son justitos en cuanto a baratos y cuanto a demás, por ejemplo, la pesadilla con el robot me parece a mí que es otra de las escenas muy destacables en cuanto a efectos especiales. Bueno, Robot, sabes tú que lo hicieron en un taller y está basado en los seriales, aquellos de los años 30 y 40, que proyectaban en los cines americanos. También el robot, claro, visto hoy en día, también te da un poco de grima, claro. Se desplaza lento, emite ruidos un poco raros, pero en fin, yo creo que es el encanto. Sí, pero luego tiene super proyecciones encima de brillos y de los disparos que hacen que no quede tan mal como podría quedar, queda funcional. Las animaciones de efectos láser y todo lo que está hecho en postproducción dan el pego. O sea, ¿qué es eso? Un cine comercial a gusto de todos. Y yo no veo algo que flojee. En su día, pues claro, nos gustó a todos y ahora, pues claro, si somos críticos con las nuevas películas que hay ahora, pues claro, si comparamos, las comparaciones son odiosas. No, pero no hay que comparar, es simplemente pues analizar, ver las cosas que tiene y yo te digo que a mí la película me funciona, que tiene sus peros, pero es que como las cosas buenas que tiene son tantísimas, hace que las cosas que son un poquito flojas pues no sean tan flojas porque como todo lo demás funciona. Y a mí en el colofón final de la película hay una cosa que también me llama mucho la atención, que es otra vez ahí todos los efectos especiales a tope. Y aquí hay una cosa que me parece muy curiosa, un poquito por mal y muchísimo por bien, me explico. La película, la escena final cuando tiene la pelea con Super Sonic Man, el robot del que estábamos hablando, me parece que la pelea parece como que está mal organizada, como que no están peleando y se nota que no están peleando y que no lleva a nada. Pero sin embargo, esas escenas están combinadas con el despegue de una nave que es brillantísimo lo de la nave. O sea, no sé qué tipo de maqueta, no sé cómo está hecho, pero lo de la nave destaca de una manera brutal cuando el villano huye. Sí, ya te digo yo que el departamento de efectos especiales, las maquetas entre Emilio Ruiz de Río, Francisco Prosper y todo su equipo, pues yo creo que alcanzaron pues unos efectos especiales, claro, que nunca se había visto en el cine español. Yo creo que fue la precursora, aparte de Viaje al centro de la Tierra, que filmó Piquer 2 años antes, en el 77. Esta película yo creo que es si no digamos el inicio de todos aquellos talleres artesanales que trabajan para el cine, sí, bueno, yo creo que es la precursora. Pues tiene lo que te digo, aquí es que en esta escena funciona todo, salvo la pelita del robot que no es, pero luego la nave despegando, la base submarina que se inunda, que es una base submarina que recuerda mucho a la de los dibujos animados de la época de Mazinger Z, la de los villanos. Esta roca que estaba en medio del mar funciona o sea, es algo que es brillante, sencillamente brillante. Sí, ya te digo, Juan Mariné como director de fotografía yo creo que es si no el mejor profesional de España, uno de los grandes. Y claro, seguía a Piquer sus consejos y las escenas, claro, que nunca se habían hecho, por ejemplo, con el platillo volante que se acerca a la casa, que es una maqueta perfectamente que cabe en una mesa. Yo creo que hicieron lo mejor que pudieron en aquel entonces y que todavía da el pego. O sea, para que veas que un trabajo profesional y un trabajo magnífico, visto hoy en día. Sí, hoy en día ves la película y yo creo que, no sé, por poner una proporción a Reu, puede ser que el 97% de la película siga funcionando, que es muchísimo. Una película con los años que tiene y una película barata, que el 97% del metraje siga funcionando es muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Lástima que los productores no dieran continuidad, porque
Piquer tenía ya el guión de la segunda parte, que se llamaba Fantástica, que era una heroína. Vaya, había Era una una... segunda parte. Esto sí que es una novedad para mí que no sabía. Y iba a protagonizar, bueno, sabes tú que también le ofrecieron, bueno, mismo Dino De Laurentiis le ofreció a Piquer la continuación de Barbarella 2, Sí, eso sí que lo sabía. con la hija Pero, de Roger Vadim, Vanessa. pero que pretendían hacer una segunda parte de esta sí que se me escapa. O sea, que el guión existe, pero claro, ese guión no será... En el libro verás que hay un cartel que se intentó venderlo también, aparte en otros mercados para ver si la podía producir, pero ya desestimó la historia y se metió otra vez en una de Jules Verne, El misterio en la isla de los monstruos, que finalizó en el 81. Fue una lástima que no continuara la carrera de los superhéroes, Piquer. Es curioso la cantidad de películas que le han quedado en el tintero a Piquer Simón, de segundas partes y de cosas que serían maravillosos, como esta, como la segunda parte de Mil Gritos tiene la noche. Hay muchas cosas que serían un sueño que para los fans que hubieran existido. Y más que nada porque él tenía también los derechos de Roberto Alcázar y Pedrín, La Guerra del Antifaz, El Capitán Trueno. Es una lástima que no haya podido desarrollar esos guiones que se han quedado por ahí sin manera de sacarlos, de que vieran la luz. Es una lástima, sí. Capitán Trueno, gran cómic que se llevó al cabo con una película que es un poquito, pues, flojera, por ser respetuoso. Sí, es un poco flojera. Tiene cosas que funcionan, pero es flojeta. Ya te digo, era aquella las primeras televisiones que hubo en España, Antena 3 concretamente, apostó por el guión de Piquer y ya tenían a Michel Paré contratado como actor. Sí, pero finalmente la cosa se dejó. Es triste, bueno, son los cientos de proyectos que manejaba Piquer a la vez y que claro, él solo hacía lo que tenía vendido previamente. Ya sabemos cómo funcionaba. Claro, y que también era un hombre que igual estaba rodando una película y tenía el cajón 30 guiones. Ni en 4 vidas le hubiera dado tiempo a rodar todo lo que era capaz de inventarse. Y el guión de Mil Gritos en la noche 2 existe, Sergio Blasco lo tiene, y ojalá lo pueda llevar alguna vez a ejecución. Lo sé, nos lo contó en el programa cuando hablamos de Mil Gritos en la noche, y eso sí que sería un bombazo, además que lo hiciera él por la unión que tenían, con lo cual conocía muy bien el proyecto desde dentro, y sería una gozada que lo hicieran y que lo hiciera él. Así es, ojalá llegue a buen puerto. Él está luchando, lleva años luchando con ello y ¿por qué no? Peores películas se han llevado a cabo. Mucho peor. Seguro que esa película sería crema viendo lo que Blasco ha hecho. También hay una cosa de la película que me parece muy destacable y no quería dejarla en el tintero. Me parece muy destacable sobre todo porque es una película de superhéroes con cierto toque más hacia lo infantil y termina el héroe matando al villano. Esto creo que si no es la primera vez y la única que se ha hecho, estará cerca de serlo, ¿no? Bueno, normalmente, si te das cuenta, las películas de los años 50, de piratas, de pistoleros, de western, de héroes, que normalmente el malo tiene que recibir su merecido. Que matara al Dr. Bulk, pues claro, yo creo que le da el puntazo al cierre de la película y le da, pues, no da para una continuación, no deja las puertas abiertas, pero sí que cierra un capítulo. Y claro, el niño que yo era, pues claro, yo me alegré de aquello cuando lo vi. Entonces, claro, te alegraste, sí, nos alegramos todos, pero que esto pase en un western es una cosa, pero que pase en una película de superhéroes ya es raro, y si esa película de superhéroes no es el Joker, es algo que está más enfocado hacia el público infantil, sorprende. Yo te digo que esto hoy en día creo que ninguna productora le dejaría a ningún director hacer una película en la que el superhéroe acabe matando al villano. Creo que hoy en día esto sería inviable. Ya, pero ten en cuenta que es un producto de consumo rápido, marcó su historia y tampoco tiene prejuicios ni pretensiones. Un superhéroe que vuela, defiende al planeta Tierra de invasiones alienígenas y
mata al villano interestelar. O sea que tampoco hay que darle vuelta de hoja. No, si yo la vuelta de hoja que lo di es que me parece maravilloso, porque también pienso, esto ya es una ida de olla friki mía, que si un superhéroe existiera, mataría a los villanos con su poder. Pues claro que los mataría, porque todos lo acabaríamos haciendo si fuéramos superhéroes. Entonces, no, me parece algo destacable, pero para bien, que nadie se ha atrevido a hacerlo. Ajá, yo es que ahora el cine de superhéroes de ahora no me acaba no me atrapa. Y lo tengo un poco medio olvidado. Yo soy más de aventuras de Jules Verne, que me he quedado yo ahí con el cine que hacía, la trilogía que hizo Piquer, que creo que es destacable. Y la película única que hizo, bueno, única no, hizo Mil gritos en la noche y también hizo la Slacks y la mansión de Chulu. O sea que yo creo que la parte de aventuras clásicas y de terror eh, le iba mejor a Piquer. Creo que tuvo más éxito con ese cine. Sí, yo creo que con el cine que más éxito ha tenido ha sido con el de terror. Creo que Piquer Simón es un director que, aunque la gente así más afina al cine fantástico en general, como tú y como yo, conocemos toda su obra, si te sales de ese círculo y vas a algo un poquito más, gente que le guste algo más enfocado, Piquer Simón lo conoce todo el mundo por Mil gritos en la noche, sobre todo, y por quizás La grieta. La Greta yo la considero una película menor, claro, porque no, aunque tiene todo lo que me gusta, que son monstruos y ciencia ficción, me gusta más esta, la de Viaje al centro de la Tierra, que fue la primera y creo que la más redonda. Y Slacks la considero yo como su obra culmen, supongo que yo por el presupuesto holgado que manejaba y porque la adaptación que hizo de la novela de Saul Houston fue increíble. Sí, estoy casi de acuerdo en tus películas, pero no me refiero ya a cuál es la mejor, sino cuál es la más conocida. Creo que la más conocida es Mil gritos en la noche porque es la que en Estados Unidos la adoran, hacen festivales sobre ella y flipan con esa película. Puede que en cualquier listado de cualquier director de cine de terror y fantástico americano pondría esa película como dentro de sus preferidas. Así es, una película que estuvo un año en el cajón. Murió el productor inicial y ya sabes tú que hasta que no la redescubrieron, no pudieron exportarla. Y efectivamente esa película se conoce más que nada por Pieces, por la película que hizo en el 82 y que ya es de culto mundial. Por eso. Y respecto a Super Sonic Man, no sé si te queda algo más que quieras añadir, que se nos haya quedado en el tintero, porque he ido un poco lanzando, yo quería que lanzaras tú, pero vamos, has estado ahí para todo lo que he lanzado, lo has parado como buen portero. Bueno, de Super Sonic Man podríamos estar hablando un par de horas más. Ten en cuenta de que tanto tú como yo la adoramos, la tenemos muy presente y estamos deseando eso, lo que tú has dicho antes, una buena edición en Blu-ray para tenerla ahí en la videoteca como presidir, ¿no? Las películas fantásticas de... Como oro, sí. Pues si crees que no queda nada más que añadir, simplemente te quiero pedir, por un lado, que nos cuentes ya a nivel personal en cuanto a los libros que editáis desde el festival, si hay algo presente, algo cercano que nos puedas contar respecto a Bueno, proyectos de ese estilo. sí, bueno, este año, bueno, el año pasado, el 21, editamos el libro de Harryhausen, que es otro mago de los efectos especiales, ya conocido internacionalmente, de la animación stop motion. Y ahora para el 22 estamos preparando algo del fantaterror. Claro, desde el libro de Carlos Sauret, de Plana, no hayamos tratado a un director o el género en sí. Bueno, Sí, hay proyectos. Pues eso que quede pendiente para todos nuestros oyentes, que es el libro de Harryhausen, que ya está a puntito de salir. Yo no lo he visto, pero estoy seguro que va a ser una maravilla. Yo ya tengo el mío reservado, así que ya sabéis, si queréis haceros con un libro de Harryhausen de lo mejorcito que va a haber, ya sabéis con quién tenéis que hablar, con nuestro invitado. Y uno de Fantaterror, pues, ¿qué te voy a decir yo? Que no te digo que quiero 4 ejemplares porque no sé qué haría con 4 ejemplares, pero cuando salga ahí estaremos dándole publicidad y amándolo seguro. Y la última cosa que quería pedirte, como eres oyente de nuestro programa, ya sabes lo que te voy a pedir,
y yo casi que sé cuál es tu respuesta a mi pregunta, pero necesito que para nuestro listado de películas favoritas de nuestros invitados, pues que nos escojas una película del cine nacional, del fantástico, terror, aventuras, en general, lo que quieras, de las que quieras, pero que sean de esos géneros. Bueno, tú ya sabes la respuesta, ¿no? Me la imagino, pero bueno, yo lo sé porque te conozco, pero nuestros oyentes no la saben. Sin duda, pues la de Chicho. Chicho es, con 2 películas que hizo, se puso en el puntal del fantaterror español y sin dar de menos a La Residencia, porque claro, La Residencia también es un peliculón que amo y descubro cada año que la veo. ¿Quién puede matar a un niño? Yo creo que es yo creo que es la principal, la que tengo yo ahí endosiada. Pues fíjate que me ha sorprendido la respuesta, que no me esperaba esa. Si hubiera apostado hubiera perdido, pero es una respuesta que me ha emocionado porque sabes que para mí es mi película favorita y la que me compraría todas las ediciones que sacaran en el planeta, aunque no tuvieran nada más que un póster distinto. Pues sí, efectivamente, yo tengo 6 ediciones y espérate cuando la saquen en Ultra UHD y lo que venga en años futuros. Pues yo esperaba que me dijeras alguna de Piquer Simón, pero bueno, 6 ediciones tienes más ediciones que yo. O sea, Dios sabes de cuál voy detrás, que no soy capaz de encontrar la que han sacado ahora en Japón. Bueno, esa que lleva un extra nuevo, creo, ¿no? No, a nivel extras creo que lleva lo mismo que la americana de Mundo Macabro, pero si no me equivoco lleva pues un máster restaurado y lleva un libro y fotocromos. Y bueno, un póster distinto, suficiente. Y los japoneses que son flipantes, los pósters que sacan ellos. Sí, el póster es guapísimo. Entonces esa edición, lo que pasa es que yo les escribí hace poco a la productora, a la distribuidora, para ver si podía comprar una copia desde España, porque sí que venden, pero solo venden a Japón. Y no me contestaron ni siquiera. Porque yo quiero la edición que lleva el libro y las postales. Pues estará cotizadísima. Ya te digo yo que en eBay, casualmente, algún día la podrás encontrar, seguro. Seguro. Pero bueno, es lo que tiene estas enfermedades que tenemos de friquismo. El físico. 6 ediciones. Me tienes que pasar qué ediciones son las que tienes, porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5... Ah, no, yo tengo 6 también, es verdad. Perdón. Eres increíble, Domingo. Digo, 6 ediciones y los 2 libros. Así es. Y las que quedan. Pues sí. Volviendo al tema de Piquer, Viaje al centro de la Tierra, del 77, es la que me hace tilín de su filmografía. Sabes que era esa, ¿no? Sí, yo esperaba que me dijeras esa, pero bueno, me ha emocionado mucho más que me digas quién puede matar a un niño, porque ya sabes que esa película yo la adoro. Yo esa película, quién puede matar a un niño, me la puedo poner tranquilamente una tarde que esté solo en mi casa, acabar la película y volvérmela a poner. Por eso se considera de culto, por eso. Porque siempre descubres cosas cuando la ves de nuevo, siempre. Bueno, pues Jorge, un placer tenerte aquí. Enormemente agradecido. Me despido de ti, aunque ahora seguiremos con el segundo apartado del cortometraje con nuestros oyentes, pero ha sido un verdadero placer y una maravilla tenerte porque eres una enciclopedia del señor Piquer. El placer ha sido mío, muchas gracias por tu programa, le premiamos este año en Fantastics. Eso no significa que nada, significa que continúes, que aún tienes mucho por hacer y muchos invitados que participar en tu podcast y nada, y hasta la próxima. Pues nada, y tú sigue con tus proyectos que son maravillosos y nos haces soñar con querer tener cada vez más cosas. Un abrazo, Jorge. Un abrazo, chao. Miembros del comité de dirección. Esto es lo que todos buscan. Y nosotros vamos a conseguirlo, desafiando todos los peligros. Él va a conseguirlo. Morir. Dormir. Tal vez soñar. Ese es el problema.
Bueno, pues vamos con la segunda parte del programa. En este caso, como siempre, un cortometraje. Nuestro corto de hoy es El guardián en el espejo, un corto de Josep Roldán. Un cortometraje que se rodó en el 2019 y que realmente a mí me parece un cortometraje muy impactante y que no sé muy bien definir en qué género se mueve, porque se mueve en muchísimos géneros. Y como no, pues nuestro invitado es su director. Muy buenas, bienvenido, Josep. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, gracias primero por la invitación a este podcast, primero que nada. Bueno, gracias a ti porque llevo tiempo queriendo tener como invitado a este corto, pero ya sabes que siempre buscamos que el corto esté en abierto porque vamos a reventarlo, vamos a hablar sobre él y no vamos a tener ningún problema en contar cosas. Así que, primero que nada, agradecerte a ti y antes que nada, invitar a todos nuestros oyentes a que es el momento de, si no habéis visto este corto, que le deis a la pausa y que lo busquéis. ¿Dónde lo pueden ver, Josep? Pues mira, lo pueden ver tanto en Vimeo como en YouTube, en el canal de la productora, que es Popeya Films, o en el mío propio, en Josep Roldán, o en mi página web, joseprodolà.es. Ahí también se puede ver, si se pincha el póster del cortometraje, Guardián en el espejo, directamente accede a Vimeo. Vale, pues ya sabéis, buscarlo porque vamos a hablar de él y es interesante que lo tengáis visto antes. Siempre recomiendo esto, que está bien porque no vamos a tener ningún tipo de miramientos en destriparlo. Sobre todo, daros a poneros en entredicho ahí el título, El guardián en el espejo. Lo digo porque yo muchas veces hablando con Josep, oye, tu corto ya está en abierto. Sí, está en abierto, pues no lo encuentro. Porque yo buscaba El guardián del espejo. Vale, todos no vais a ser igual de torpes que yo, pero bueno, El guardián en el espejo. Bueno, Josep, vamos a destriparlo. El cortometraje, según la ficha de Film Affinity, es fantástico y terror. Pero yo creo que fantástico y terror es poco. Evidentemente estás aquí como invitado porque eres un amigo del programa y porque el corto es del género que nos mueve. Pero yo creo que va mucho más allá y que es de muchísimos más géneros. Yo no me quedaría solo en esto. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, a ver, es cierto, totalmente cierto, de que no toca solo el thriller, ¿no? Y el terror y tal, porque es que es un corto que social, realmente. El trasfondo es, si nos basamos en el tema, es totalmente social. Lo que pasa es que se utilizan por los géneros fantástico, tanto el thriller, incluso la acción, te diría yo, para contar esta historia. Y sí, el terror está presente. Lo que pasa es que a veces es que el terror más convencional y otro más psicológico, como en la escena del punto medio, por ejemplo, ¿no? Cuando él empieza a ver a través del espejo todo lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Y en fin, pues sí que es verdad, totalmente. Que sí que a la hora de distribuirlo o de ponerlo en alguna plataforma, lo que fuera, hay que poner uno o dos géneros porque no puede abarcar tanto y cuando lo envías a un festival al final tienes que ir a un lugar en concreto, ¿no? Pero vamos, que si fuera por mí hubiera puesto como 4 o 5 géneros. Sí, estoy de acuerdo. Hay una cosa sobre esto que has comentado de cuando el protagonista se enfrenta a sí mismo en el espejo, que a mí, repasando el corto para tomar detalles, hubo un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Sabes cuándo me refiero, no? Cuando él se despierta en la cama y se enfrenta por primera vez a esa imagen suya en el espejo que va vestida de otra manera. A mí me llama mucho la atención de esto, me llama muchísimo la atención de esto, un detalle que yo creo que es la 4ª vez que he visto el corto y es cuando me he dado cuenta. La persona que está en el espejo, su otro yo, digamos, lleva en la mano un papel que él acaba de romper, acaba de arrugar, no ha roto, y él lleva el papel impecable. Ese papel no está invertido, siendo que es una imagen en un espejo. Y yo creo que esto es porque nos pretende contar algo que es algo que no te vas a dar cuenta hasta que el corto avance más, pero es algo muy, muy visual y que llama mucho la atención. Sí, está hecho totalmente a propósito porque ya voy a destriparlo, no voy a dejarme nada por ahí. Cuando empieza el corto, en el primer plano, ya la cámara gira y te dice totalmente lo que va a pasar, ¿no? Como que a este chico le cambia el mundo. Entonces, la presentación del personaje sería, si tuviera que hacer una descripción, sería como el mundo al revés, porque a él le cambia totalmente.
Entonces, lo que viene siendo el primer acto hasta el catalista, que es cuando aparece este hombre en el espejo, es la presentación del personaje, cómo el mundo va, va cambiando, va al revés de él. Ya no es el mundo convencional en el que vivía, sino es el mundo nuevo, ¿no? Podría ser que es el que está, que quien está realmente dentro del espejo es él, nuestro protagonista. Sí, de hecho, él de alguna manera quiere acceder, ¿no? Para parar, porque el otro yo, ¿no? Su otra imagen, eh, al final quiere llevarlo a él al lugar en el que él no desea ir. Entonces, de alguna manera, tiene que cruzar el espejo, ese limbo, para poder llegar a él. Uh-huh. También es un corto, quizás por esto que estás comentando y viéndolo es latente, pero ahora comentándolo tú es un corto también muy poético, ¿no? Lo que cuenta es algo atroz y es algo duro, pero también al mismo tiempo lo cuentas de una manera muy poética. Sí, mira, una de las cosas por las que me encantó el proyecto, porque este guión no es mío, yo lo dirigí, el proyecto es de la productora, y una de las cosas que más me gustó cuando leí el guión por primera vez fue eso, la poética que tiene dentro, porque me gusta mucho el cine poético, desde Bergman hasta David Lynch, ¿no? Que sí que toca el cine fantástico en Dune, por ponerte un ejemplo. Pero sí, totalmente. La poética se queda en el trasfondo, pero por momentos toma una presencia pues muy notable, por ejemplo, con el cuerno de unicornio, ¿no? Que es como el símbolo más poético que hay en todo el cortometraje, porque está prácticamente desde el principio hasta el final. Sí, bueno, una de las preguntas que te quería hacer era qué te atrapa del guión para querer hacerlo, pero bueno, ya me has contestado qué es lo que te atrapó. Lo que te atrapó es esa poética que tiene. Y hablando del unicornio, te iba a preguntar también que por qué un unicornio, pero claro, esto entiendo que es una cuestión del guionista y no tuya, pero me parece un elemento muy interesante, aunque evidentemente pienso que no es algo tuyo el hecho de que salga un unicornio, pero supongo que el por qué un unicornio sí que lo habrás comentado con el guionista. ¿Nos podrás contar el por qué un unicornio y no un lobo? Por ponerte un ejemplo. No, pues mira, yo sí que es verdad que pude hacer algunos cambios con el guionista, aunque el unicornio ya estaba, y es porque el unicornio al final es el símbolo del poder. Entonces, yo eso lo desconocía totalmente, y cuando me lo dijo el guionista, porque claro, yo al principio me hacía la misma pregunta que tú, y lo desconocía, y cuando me lo dijo yo dije, vale, ahora sí que lo tengo súper claro. Y todavía pues hicimos más hincapié en el unicornio, la verdad. Pero bueno, al final es el símbolo del poder y uno de los temas que trata el corto viene siendo el ego, ¿no? Entonces, pues lo incrementamos y ya te digo, al final es como el símbolo del cortometraje. Sí, es muy visual desde luego y funciona muy bien porque yo tampoco sabía que era el símbolo de poder, pensaba que era algo pues que se considera algo como más mágico, pensaba que iba por ahí, pero sí que funciona muy bien en cuanto a lo que es el símbolo del poder, que yo tampoco lo desconocía. En el arranque del corto, cuando se ve por primera vez este unicornio y la escena que comentábamos, es muy penetrante la música y a lo largo de todo el trayecto del corto, creo que la música es un elemento muy importante. También lo es en el resto de tus cortometrajes, porque este, si no recuerdo mal, es tu tercer cortometraje, ¿no? Sí, exacto, es el tercero. Y creo que en tus cortos, que yo he tenido el placer de poder verlos todos prácticamente en su estreno, creo que es muy importante mucho la música, pero ya no la música como un elemento decorativo, sino la música como un elemento de la historia muy importante y que está muy presente y que aporta muchísimo. O sea, es algo que te importa mucho a la hora de crear un guión y cuando estás creando el guión o el proyecto, en el caso de que el guión no sea tuyo, ¿tienes muy presente la música o no la tienes presente y es algo que surge luego? A ver, es que yo creo que la música es un personaje más de la historia. Sí que es verdad que, a ver, yo tengo una relación muy cercana con la música porque ya fui músico en su día, pero yo creo que es un personaje más, no en todas las historias,
porque habrán historias más intimistas donde no haga falta, pero sí que es verdad que en los cortometrajes que he hecho yo hasta ahora, en casi todos hay un viaje del héroe. Entonces, en este también. Y, y cuando la música forma parte del personaje en este tipo de cortos, cuando es un personaje, creo que al final lo que hace es sumarse a la historia. Y ya era la segunda vez o la tercera la segunda vez que trabajaba con Javier Quiris, que es el compositor, y la verdad es que él construyó su historia, porque al final los compositores, si tienen bastante rango para componer música, en este caso creo que es el 50% del corto, algo así, eh, ellos mismos pueden construir una historia dentro de la historia. Y en este caso Javier sí que lo hizo, hay una evolución en la música desde el principio hasta el final. Y es una cosa que me gusta mucho porque si los compositores pueden crear en sí como un guión, ¿no? Musical, una composición con principio, mitad y final, al final creo que contribuye más que si simplemente son un par de notas, pero al final depende mucho de la historia. Por ejemplo, mi último cortometraje, que todavía no se ha estrenado, eh, directamente tiene una canción bastante intimista. Entonces ya no es el mismo registro, pero en este caso sí. Sí, además la música no podía ser tampoco una música bastante convencional y de hecho una parte importante de las piezas musicales son, pues como tú decías, diferentes, a veces provocan hasta un poco de angustia y son mucho más sencillas dentro de lo que cabe, que si las comparo con La mente de Sahel, por ejemplo, ¿no? Sí, pero sí, como tú dices, son canciones son piezas muy importantes en la historia y que ayudan al espectador al camino al que tú quieres llevarlo. O sea, son, como tú dices, una parte, un personaje más. Sí, de hecho, tengo una anécdota, y es que cuando hicimos la prueba en el cine, para proyectar en el Cine Lis, que tú asististe al estreno, Sí. en la prueba le puse el volumen, creo que va de 0 a 10 en la misma sala, ¿no? Y lo pusieron como al 4 y la segunda escena, la del baño, cuando se presenta el catalista, el detonante, eh, como que no tenía el impacto, ¿no? que yo quería. Y entonces le dije al César Luis, que se encargaba de ello, que lo subiera casi al doble. Entonces, en el momento en el que lo subió al doble, la escena daba miedo, ¿no? Y lo digo porque hasta ese punto es importante, ya no la música, sino el sonido en sí. Pero sí que la verdad es que la música, sobre todo en esa escena, ayuda muchísimo a la narración. Creo que te prepara en esa escena para todo lo que viene después. Sí, te da mucha entrada. Luego también hay una cosa que a mí me llamó la atención cuando el protagonista llega a esa sala de reuniones en la empresa donde se va a gestar ahí lo que son cada uno. Hay un cambio a verde, que supongo que pretende situar al espectador en una parte distinta a lo que es la acción que hasta ese momento veíamos. Sí, totalmente. A ver, como el tema principal, uno de los temas principales es el tema del ego, ¿no? Y el poder. Eh, Al final, ese mundo verde, aparte del que verde puede llegar a crear angustia, que es por eso, me lo comentó el director de foto, que lo veía así, yo también, pues de alguna manera en ese mundo se representa la cara B, lo que somos al final todos, que somos al final unos animales, ¿no? Y creo que eso era, bueno, estoy segurísimo, que eso es lo que se quería presentar. Cómo esos animales casi salvajes que hay ahí aspiran a tener algo. Y es algo que no recuerdo si estaba en la primera versión, si estaba exactamente así, en la primera versión de guión, me refiero. Sí. Pero sí que hice mucho hincapié porque yo, a título personal, siempre he pensado que al final las personas en el fondo, aunque sí que es verdad que podemos tener más conocimiento, podemos recapacitar o pensar con muchísima alteración y volver al pasado,
somos animales. Quiero decir, el comportamiento es el mismo, pero a veces, no con todas las personas, el nivel de inteligencia es mayor, ¿no? Y en ese aspecto sí que hay bastante simbolismo ahí, porque al final se ven animales salvajes a través del espejo. Sí, pero además es que estoy seguro que en el mundo empresarial que nos demuestras en esa escena, se habla mucho simbológicamente de tiburones empresariales, pero estoy seguro que si lo analizáramos bien analizado, habría todo tipo de animales salvajes representados cada uno en su rol, porque no todos serían tiburones. Entonces creo que esto es muy real dentro de lo fantástico que muestras, pero es algo muy real. Porque entiendo que los animales son los roles empresariales que de verdad existen, que no sé si alguna vez has trabajado tú en comercio en una empresa, pero parece que sí, desde luego, viendo esto. Sí, a ver, sí, totalmente. De hecho, la que más representa ese mundo es la propia jefa, que luego es la serpiente, ¿no? De hecho, es la cara más, el animal más macabro que hay ahí, es ella. Yo sí que trabajé en una empresa, no tenía nada que ver en el cine hace mucho tiempo ya, cuando tenía 18 años, y, y sí que veía unos roles y veía unos poderes ahí. Y bueno, me recordó un poco a eso. Eso no lo puse en el guión, ya estaba, pero sí que a la hora de dirigirlo le di bastante hincapié a cómo era cada uno, ¿no? Porque a veces mi ex jefe, y espero que escuche esto, la verdad, que iba siempre por encima del bien y del mal, ¿no? Y a veces no escuchaba a la gente e insistía mucho y bueno, pues un poco sí que está ahí, eso. Y sí, al final son tiburones. Es el mundo empresarial contado desde una forma simbólica, otra vez. Y estos animales, Porque el cuerno está presente todo el rato. sí, el Así cuerno que está en el siempre trasfondo de presente la en todo escena, momento. claro, y encima da vueltas, ¿no? Está todo el rato dando vueltas en esa pantalla. Y era un poco la idea, como un simbolismo más en el trasfondo. Los animales que salen en esta sala, yo tengo una duda. Ya no en lo que cuentas, sino en lo que es la estética. ¿Son maquillajes o son pospo? Son maquillajes, un 95% es maquillaje. De hecho, estábamos rodando la escena de la salida de casa en un set y había ya una segunda unidad, bueno, la unidad de maquillaje, una parte de producción y todos los actores, los restantes, en la oficina para maquillarlos. Estuvieron como unas 3 horas y lo único que se hizo en postproducción fue poner pues los pelos, por ejemplo, al león, la lengua a la serpiente, la lengua que sale y luego entra, y alguna rectificación, porque en determinado momento, por el sudor de algún actor, pues hubo a lo mejor alguna prótesis que se veía como una pequeña grieta, y eso se arregló, pero el 95% o un poco más, 97%, fue en el propio set. A mí me propusieron hacerlo en FX, pero yo siempre soy más partidario de que sean set porque al final si se puede hacer bien es más real. Pues queda muy real, ¿eh? Yo te digo que yo dudé porque sí que, a ver, lo ves si funciona muy bien, o sea, los maquillajes son muy buenos, pero dices, hostia, es que son tan buenos y sabes que esto no es una superproducción, que no es una producción de Hollywood, entonces dices, están muy bien hechos, pienso que son maquillaje, pero dudo si son maquillaje porque sé que no es una producción de alto coste y en una producción que no es de alto coste, el maquillaje creo que se llevaría una buena parte del proceso creativo en cuanto a tiempo y a dinero, pero sobre todo tiempo, que esto te quita muchísimo tiempo, unas 3 horas me has dicho, que es mucho. Sí, sí, sí. Además de las pruebas que hicimos previamente, porque teníamos las prótesis de los animales, pero claro, teníamos a X actores que no sabíamos a cuál iba a venir bien o no. Entonces teníamos al final de cada animal un par de prótesis y actores que no teníamos muy claro quiénes iban a hacer qué. Algunos sí, otros no. Y hicimos ya una prueba de maquillaje, de prótesis, días, creo que una semana o dos antes del proyecto, por si pasaba algo en el rango. Todo fue muy bien, todo funcionó muy bien. Y al día de set fueron las 3 horas. Pero si alguna prótesis a lo mejor suda un poco y se abre o lo que sea,
Por ejemplo, a un actor sí que le dio alergia al protagonista por las lentillas que llevaba, pues al final eso siempre te lleva un poco de tiempo. Siempre se retrasa un poco más, ¿no? Pero bueno, el riesgo al final, ¿no? Es lo que hizo que saliera así de bien. Y además también creo que como es un reto para los actores, porque claro, si les propones que vayan vestidos, maquillados de animales, creo que esto se sale un poco de lo común, no es lo normal. Y creo que eso también atrae tanto a un actor, creo que lo puede atraer, depende, pero sobre todo al departamento de maquillaje, a Sandra Hurtado, que era la jefa. Y eso atrae mucho, por supuesto, porque es un reto. Es un reto, sí. Y esto que dices de que te ocurrió, que te dio un actor una alergia con unas lentillas, esto yo lo he vivido en un caso de un rodaje mío que la primera vez que se me ocurrió probar unas lentillas con una actriz, en mi caso, y le dio alergia a unas lentillas rojas que en mi caso hacía de zombie. Y te digo que esto es un momento de pánico porque dices, hostia, le estoy jodiendo los ojos a una persona que está aquí trabajando conmigo. Esto es no sé si a ti te pasó, pero para mí fue un momento de pánico que no sé ni cómo pude terminar el corto. Sí, no, a mí tanto como pánico no me dio porque ya teníamos un poco de colirio y tal, que me lo llevé yo de casa porque yo tengo alergia. No a las lentillas, sino a los ácaros y tal. Y ya me llevé yo un poco y nada, le pusimos un poco de colirio, le pasó y ya está, pero sí, tiene que ser, yo no me he puesto en ese sitio, pero tiene que ser difícil tener lentillas de estar aguantando, pues creo que fueron 8 horas en esa escena. De maquillaje fueron menos, serían como unos 5, pero fueron muchas horas de rodaje ese día. Muchas horas de rodaje. Estamos hablando de un corto que duró 11 minutos. ¿Y cuántas horas de rodaje tuvisteis para esto? Pues en general yo creo que serían unas 30 aprox. Nos salimos porque el promedio son, bueno, lo legal son 8. Hicimos 10 todos los días, básicamente, porque entre montar, desmontar, etcétera, al final incluyo eso. Se te pierde un poco de tiempo y bueno, pues por ahí, por ejemplo, el espejo de la escena de la oficina se nos rompió y eso ya retrasó. Se rompió creo que fue en el transporte, no me acuerdo, y en el transporte del lugar al set tuvimos que ir a por otro y ese pequeño detalle ya se te retrasa media hora, ¿no? Entonces, sí, se te va todo. Bueno, tú también lo sabes, que has rodado bastante. Sí, cualquier cosa que te pase se te va todo. Lo que pasa es que yo cuando me habláis de estos rodajes tan locos de 30 horas, cuando yo normalmente funciono de otra manera porque yo me autoproduzco, entonces yo voy sin presupuesto y sin tiempo. Entonces nosotros un corto lo rodamos en un día y medio. A veces es mejor. A veces es mejor ir con un poco al presupuesto y rodarlo así. Porque también creo que tienes más libertad creativa y menos presión también, ¿no? Porque, claro, yo ya había trabajado con equipos muy grandes, pero cuando tienes un corto así, ¿no? De un proyecto así de arriesgado, tienes a 30 o 30 y algo personas en el equipo, ¿no? Y tal, al final es un examen de conciencia, creo. Sí, eso debe dar vértigo también. O sea, lo piensas desde el punto en el que estoy yo, algo más amateur y más que lo hacemos en nada de tiempo y lo tuyo a mí me da vértigo. Espero algún día llegar ahí, pero me da vértigo realmente. Y sí, me encantaría ver algo tuyo también, así, en plan, pues como esto, ¿no? Tan simbólico, o incluso el mismo corto dirigido por ti, a ver cómo sale. Porque así estaría bien ver las distintas visiones, miradas. Sí, son visiones distintas, efectivamente. Una cosita que me llama la atención para finalizar lo que es el tema de lo que es el transcurso del guión, y entraremos en otra cosa que te quiero preguntar sobre la producción. A mí hay una cosa que yo amo del cine, en general, me refiero a películas que no son muy cerradas, que no te dejan las cosas muy claras. Yo ese tipo de cine lo amo. Entonces, yo creo que tu corto funciona por un camino que parece que todo es A más B, pero llega un momento en la sala de reuniones cuando nuestro protagonista me refiero a con el que tú has empezado la historia,
llega a la sala y se enfrenta al otro personaje y hay una pelea entre ellos que parece que nadie más ve, yo creo que aquí rompe con todo y pasa de ser algo que va a ser A más B y que todo está claro a ser algo que dejas ya volar la imaginación del espectador, que cada uno piense que la cosa va por donde quiere, y a mí esto es lo que hace que tu corto me guste, porque es lo que te digo, es el tipo de cine que a mí me gusta cuando dejas que el espectador sea una parte del guión. Sí, a mí estoy totalmente de acuerdo contigo y me gusta también ese cine. Me gusta mucho el cine de Spielberg, por ejemplo, es fantástico, pero me gusta, ahí ya te lo cuento en todo. Me gusta mucho poder hacer las propias interpretaciones y bueno, eso es una de las cosas que me gustó, ¿no? Como comentaba del guión. Y sí, esa escena ya no el sí de que rompa, porque al final es el punto medio. Ahí sí que improvisé, te lo puedo asegurar. Hay un plano cuando él está sentado, eh, Joe, que el actor es David Soler, no lo había nombrado, y sí que hay un plano en el que él se mira al espejo y en la vida real él está quieto y en el espejo se mueve. Entonces es un pequeño detalle que yo me inventé en el set y que eso es lo que es 2 segundos lleva y eso es lo que luego da pie a que luego cada uno sea uno distinto. Ese pequeñísimo detalle que improvisé totalmente. Y lo de la pelea fue otro jaleo, porque no encontramos a ningún actor que tuviera doble. Quiero decir que fueran, pues a lo mejor dos actores, pues eso, besones o lo que fuera. Y le tuvimos que encontrar como un doble a Gaby y suerte que se parecía y tenía un aire, ¿no? Pero fue otro reto, sin duda. Sí, pues ya te digo que yo pensaba que, vamos, me parece que ahí es donde para mí rompe y donde hace que un corto que de momento lo que estoy viendo simplemente me gusta, a que me encante, porque es el momento culmen en el que rompes con todo. Y lo otro que te decía que te quería preguntar es tu tercer corto, y creo que es un corto con un presupuesto más o menos holgado. Y con productora. Tu carrera creo que es un poquito envidiable en cuanto a eso, porque digamos que de la nada, por llamarlo de alguna manera, a trabajar ya con proyectos serios, con productora, con más o menos un presupuesto holgado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a ver, yo es que el corto anterior, al final es como una escalera, algo así. Yo empecé, mi primer corto que considero como corto fue el del TFM en la escala de Barcelona. Y luego ya, pues gente de allí se sumó. Lo digo para explicar un poco lo que me has preguntado. Ya se sumaron después para el corto siguiente personas, alguna productora en colaboración, en ningún momento produjeron. Este me lo producí yo. Y bueno, el siguiente paso ya fue el que buscaban un director, vieron el corto de la mente de Sahel, el anterior, que eso sí que todo el presupuesto corrió a cargo de mí y del coproductor, aunque colaboraron pues alguna universidad y tal, nos dejó material. Y bueno, llegó y este tenía presupuesto, ¿no? Pero no fue de la nada, a lo mejor sí que parece, pero realmente fue como un escalón. El primero fue a cero, todo yo. El segundo hubo colaboración y el tercero ya fue con empresa, ¿no? Pero bueno, eso en parte te quita un poco quiero decir, no tienes todo el control tú, porque en el anterior, en la mente de Sahel, sí que tenía como todo el control yo, porque yo era el productor ejecutivo, yo era el productor, yo era el director, yo era el co-guionista y un poco así, pero fue una experiencia muy chula porque el guion no era mío y ya te digo, y era una empresa, al final pues eso, ya era un paso más y el proyecto está en el ICA, tuvo su estreno en el Festival de Cine de Madrid y bueno, esa es una cosa que no conseguí en el anterior, entre otras cosas también porque era más amateur, ¿no? Tenía 23 años y no 26 como en este.
Sí, bueno, cuando digo que surge de la nada no me refiero a que nadie te haya regalado nada, evidentemente es una escala, pero quiero decir el de autoproducirte algo como a lo que me refería, que lo has explicado muy bien, pero bueno, no quiero que me malinterpretes el autoproducirte tú algo, a llegar a algo más profesional en cuanto a, no en cuanto a trabajo, porque tu trabajo siempre ha sido profesional, pero sí que profesional en cuanto que hay medios detrás, me refería. Eso quería decir, Sí, no pero que, no que te han yo creo. regalado nada. No, ya sé que me va por ahí, pero yo creo que fue por la gran producción que vieron en el anterior corto, pero que lo pasamos, a ratos lo pasamos muy mal, porque ya te digo, al final, cuando vas tú solo, pues con mucho equipo, pero al final la productora eres tú. Pues yo creo que fue a través de ese resultado, que sacamos mucho más resultado de lo que realmente teníamos, pues fue eso, ¿no? Pero me dio un canto a los dientes. Además estaba en Los Ángeles en ese momento. Me llamaron a las 4 de la mañana y me lo dijeron y dije, pues bueno, vamos a probar, a ver. Claro, muy bien, un director valiente, eso sí que lo ha sido siempre. Y bueno, no sé si te queda algo que nos quieras contar sobre este corto, porque yo siempre digo lo mismo, acabamos hablando una media hora de un corto que dura 10 minutos, es hablar más del producto de lo que dura el propio producto, pero siempre es enriquecedor. ¿Te queda algo más que nos quieras contar sobre este corto antes de que nos digas algo sobre tus futuros trabajos o actuales? Pues yo lo que sí que diría, a lo mejor, ya no tanto del corto, sino en general, es que creo que debería haber más de terror psicológico que te deja las puertas abiertas a la interpretación, porque creo que la mayoría del terror actual es un terror convencional de ABC, con una estructura de guión súper clara, ¿no? Y en este rompía. Y creo que es un poco, que a ver, ya va a gustos, pero creo que el terror, si lo dejas también a interpretación, incluso puede ser más terrorífico. Depende de cómo tú lo veas. Y yo al final, mira, una anécdota que me acabo de acordar ahora, es que después del estreno, yo hablé con diferentes personas y cuando hablaba les preguntaba, oye, ¿cuál es la interpretación que tú haces? Y uno me decía, es el poder. Otro me decía, me hablaba del duelo. Otra persona me hablaba de las ganas de ganar, ¿no? Y eso es una de las cosas que me gustó y que era la idea de la productora, porque me lo dijeron muy claro. No queremos una cosa convencional, sino que cada uno haga su interpretación. Y me quedé con eso, que después al salir del estreno, y no pregunta a todos, obvio, pero a las personas más cercanas sí que les pregunté y cada uno tenía su interpretación. Me quedaría del corto con eso, creo. Eso es lo maravilloso de ese tipo de historias, que luego cada persona tiene sus... Por eso es por lo que me gustan a mí este tipo de películas que te comentaba antes, porque luego cada uno tiene su propia visión. Y como tú bien dices, cuando hablamos de terror fantástico, pues la visión que yo puedo tener personalmente sobre una película que he visto puede ser muchísimo más terrorífica porque mi mente va a volar de una manera que igual lo que me iban a enseñar no puede ser tan terrorífico. Entonces es verdad lo que dices, que funciona muy bien y que muchas veces, yo te digo porque a mí me ha pasado con mi último cortometraje también, que me han contado cosas de lo que puede significar, cosas con las que tú pensabas que podían llegar a pensarla a alguien y cosas que no tienen nada que ver con lo que a ti se te hubiera pasado jamás por la cabeza que alguien pudiera llegar a pensar que quería decir esa historia. O sea que sí, esto a mí es lo que más me gusta del cine, de este tipo de historias. Y por otro Sí, lado, perdona, sí, dime. sí, di. Que por Después otro te lo lado, yo cuento. lo que no soporto es cuando un director decide hacer una historia de este estilo y luego hablando de películas, claro, los 5 últimos minutos de la película los emplea en, por si no te has enterado de lo que te quiere decir, voy yo y te lo cuento. No, para eso hazme un guión de A, B y C, para hacerme una historia abierta, déjamela abierta, que yo piense. Sí, de hecho es que, mira, otra cosa que me acabo de acordar es que han pasado tanto tiempo, ya han pasado 4 años de eso casi. El último plano del corto me lo inventé. El corto no terminaba así, terminaba con el plano anterior, básicamente, y como la imaginación ya volaba hasta ahí, porque decías lo que decías del punto medio, ¿no? De la mitad del corto, desde la oficina hacia adelante, ya te deja libre
la imaginación para que tú lo lleves por donde creas. Eh, hablé con el guionista que estuvo en el set todo el rato y le pregunté, oye, ¿cómo ves que pongamos, ¿no? este plano en el que al final cierra y ya hacemos el clac final, porque estábamos en un punto en el que cada uno podía hacer interpretación y ya le dimos como el giro final. La otra opción era, porque me la planteé, era que el Joe que gana se fuera por la puerta, pero es que es lo que decíamos, te lo explicaba al final. Claro, Decía, no, al final ha ganado se sale, no, rompía un poco con esa interpretación, porque te lo dejaba bastante más claro de lo que se queda cada vez. Eso es un poco peligroso de cara al público, porque la gente que le gusta el género o que ha visto mucho cine, lo entiende de otra manera, o que está abierta a ver otro tipo de cortos o de largometrajes, sí que va con expectativas de eso y tiene una mente bastante abierta. Pero sí que hubo alguna proyección, por ejemplo, en la que la gente al final no aplaudía mucho, pero porque no se habían enterado, ¿sabes? Y esa es la parte mala de hacer en la actualidad algo inconvencional, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en ningún momento tienes que dar explicaciones a nadie. Al final es tu historia. Y ya está. Y lo bueno es eso, que cada uno puede sacar su propia interpretación, hasta incluso el equipo. El equipo de rodaje, cada persona tenía su interpretación durante el rodaje. Y tuvimos, bueno, cuando leyeron el guión, en el rodaje teníamos todo lo mismo, porque ya hicimos una reunión. Pero de leyendo el guión, ya cada persona lo percibía de una manera distinta. Y eso me fascinó, porque jamás me había pasado, y no sé si me volverá a pasar, espero que sí, que me pase, porque fue un juego muy chulo, que el sonidista pensara una cosa, que los productores pensaran otra, productores y guionistas, y tal, ¿no? Y que yo pensara otra, y fue muy chulo. Sí, eso está muy bien. Bueno, y dejando ya al guardián al espejo, ahora mismo, ¿qué es lo que nos depara tu futuro como creador? ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver tuyo? Pues a ver, desde como el confinamiento nos encerró a todos, empecé a escribir y bueno, ando en el proceso de desarrollo de un largometraje que no es de género, pero como ya sabes que me gusta mucho el género, sí que simbólicamente hay unas cosas de género ahí metidas, porque sí que el género es que abarca muchísimo para poder explicar lo que tú quieras. Y luego algún guión que otro tengo también, tanto de cortometraje como alguna idea para algún proyecto más grande. Pero bueno, el desarrollo de la película es lo que más nos está costando y con lo que estoy ahora realmente. Muy bien, pues esperemos ver ese trabajo tuyo y yo desde luego le tengo ganas. Y, Ojalá sea así, ojalá sea así. Y bueno, no te vas a ir de aquí sin hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por aquí, que a todos os pongo en un aprieto, pero yo disfruto haciendo el mal con vosotros. Necesito que me escojas una película, y solo una, del cine fantástico de género nacional, cualquier producción española de cualquier época, desde los inicios del cine hasta hoy, que sea una película que a ti te aporte mucho, que esté en tus preferidos o sea tu preferida, una película que sea importante para ti. Vale, de género de nuestro país, ¿no? De España. Sí. Vale, pues mira, no voy a tirar tanto por los clásicos, sino por una película más moderna, más actual, que me gustó muchísimo, que es Verónica, de Paco Plaza. A mí esa película me encantó porque creo que coge referencias de muchísimo terror. Aparte de que Paco Plaza hace un trabajo de oficio, que lo domina perfectamente. Y no sé por qué, la tengo que volver a ver, la he visto un par de veces, que me fascinó, me atrapó y a lo mejor es porque iba al cine pensando en que iba a haber una especie de rec, algo así, porque no vi el tráiler de Verónica, no me gusta ver trailers y me quedaría con eso.
Yo estoy de seguro. acuerdo en que es una gran película y que Paco Plaza creo que tiene ahora mismo como su labor de dirección, tiene una cosa que pocos directores en general, ya no solo españoles, sino en general tienen, que hablando de género, creo que todos los creadores, ya sean cortometrajistas como en nuestros casos o directores, creo que todos caemos en la vorágine de que todas nuestras películas, aunque sean distintas historias, como que terminan teniendo una marca de la casa que se parecen entre ellas. Y creo que Paco Plaza lo que tiene en su cine, que es maravilloso, es que cada película que hace es como una nueva dirección, como una película de un nuevo director y que va madurando y va haciendo cosas que son muy distintas unas de otras. Sí, mira, la abuela es un gran ejemplo porque es su última película y rompe totalmente. El hecho de que el guión sea... No sé si lo has visto, creo que sí. La he visto, sí, la vi en el preestreno y me pareció maravillosa. Ah, sí, es verdad que estuvimos juntos, de hecho, creo. Eh, sí, es que es súper simbólica. Rompe un poco con el estilo más comercial que tiene él dentro de su marca autoral. Y es una película llena de símbolos, ¿no? Con los espejos, las dos, ese un poco de quién te contará que tiene por ahí, por el trasfondo. Sí, funciona muy bien. Es una película de terror muy distinta, que juega con el... Es una película de terror que yo digo que juega con el no terror. Sí, totalmente. Eso Con es. lo cual, maravillosa. Pues bueno, Josep, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. He estado encantado. Me pegaría 2 horas más hablando de cine, pero bueno, eso lo haremos la siguiente vez que nos veamos en privado, en algún bar, con una buena cerveza y una charla. Pero el programa tenemos que dejarlo aquí si no quieres añadir nada más y simplemente darte las gracias por pasar por aquí y que ha sido un verdadero placer tenerte. Bueno, pues lo mismo, agradecer esta invitación y espero volver a estar porque al final en estas charlas me lo paso súper bien. Somos como amigos, ¿no? Hablando, pero no en un bar, sino a través de algún medio. Sí, siempre. Esa es la dinámica que yo pretendo siempre con Más de Mil Gritos, que seamos un grupo de amigos hablando de cine, porque creo que luego también nuestros oyentes y nuestras oyentes lo disfrutan más cuando es algo que no pretende sentar cátedra, que pretende ser más para todo el mundo. Porque al fin y al cabo nosotros somos como cualquier persona que no haga cine y que simplemente le guste el cine y hable de él. Pues Josep, lo dicho, un abrazo y nos vemos pronto. Muy bien, pues igualmente nos vemos pronto. Domingo. Cuídate. Muy bien, chao. Na, na.